Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, esta es la palabra, el mensaje que en esta tarde quiero transmitirles también. Agradecido, como les decía esta mañana, por el momento que tuvimos de Santa Cena, un día muy especial, un año muy especial también por todo lo que estamos viviendo. Pero de estas cosas a nada lo agarra desprevisto a nuestro amado Señor. Todo Él ya conoce, todo Él lo sabe. La iglesia tiene una esperanza que es una esperanza de vida, es una esperanza sobrenatural. Quiero compartirle, si usted lea en su casa, el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, Domingo de Resurrección, donde para llegar a este día tuvo que haber un largo recorrido, ¿verdad? Y usted lea allí en su casa, lea, yo voy a leer el capítulo 20 de la resurrección, pero hubo una larga trayectoria, ¿verdad? Un largo camino, un largo proceso. Lo primero que quiero compartir para llegar a este recorrido, lo primero que hubo fue un Getsemaní. Un Getsemaní es un lugar de decisión, de sufrimiento. Allí dice que gotas de sangre corrían por el rostro de Jesús, de renuncia, de estrés, por toda la guerra que se estaba desatando. Era un momento donde Jesús estaba decidiendo lo que ya de antemano habían hablado con el Padre, pero se estaba enfrentando a todo el pecado de la humanidad, a toda la miseria, a toda la corrupción. Y por eso es una de las cosas tan importantes ese momento en el Getsemaní, donde allí los discípulos que lo estaban acompañando, dice, ustedes no pudieron velar una hora. Era un momento de mucha guerra, de mucha opresión. Después lo otro que vemos fue el arresto. Esto implicó que Jesús quedara solo. Ese momento que llegó esa noche después que él tomó la decisión de que iba a ir a la cruz, recuerde que él podía haber decidido no hacer esto, pero en su amor, ¿por qué hizo? Porque nos amaba. Allí vino el momento del arresto. En ese momento Pedro toma las armas y le corta la oreja a uno de los soldados. No había entendido todavía Pedro que esto no era con armas, que no era una guerra física, sino una guerra espiritual que revolucionaría el curso de la historia de la humanidad a través de ese sacrificio. La cruz quedó solo, momento de soledad, momento de abandono, fue lo que vivió ahí cuando el arresto. Eso todo pasa en Getsemaní. Luego el castigo, el azote, lo llevan en ese proceso también, en todos esos días, el azote que hubo para que nosotros fuéramos perdonados, curados. El azote lleva consigo el sufrimiento que Jesús, la burla, todo lo que él vivió, el escarnio, como Isaías lo había profetizado 400 años, para que nosotros como hoy, toda la humanidad, porque este sacrificio fue por los que nos entregamos y por los que no lo iban a amar también, él se entregó. Lo cuarto fue la crucifixión. Esto te llevó la vergüenza, la humillación, toda la vergüenza esa que hoy nosotros quizás antes de venir a Cristo vivimos situaciones, cosas que trajeron mucha vergüenza. Bueno, allí Cristo murió, Cristo se entregó y sufrió. Y lo quinto, la resurrección. Pero en estos pasos que te di, podés ver todo el proceso que llevó a que hoy nosotros pudiéramos estar hablando en este día, y en muchas naciones y en muchas otras partes del país se sigue hablando de lo que fue ese sacrificio de Jesús. Nadie podía haber hecho un sacrificio porque era una sangre que no estaba contaminada, una sangre pura, una sangre limpia. Fue engendrado sobrenaturalmente, pero el ADN que estaba en Jesús era el ADN de Dios. No tuvo relación María con nadie. O sea que fue directamente una obra sobrenatural para que nosotros hoy pudiéramos entender de qué se trata el cristianismo. La esencia del cristianismo es el sufrimiento y la resurrección. Y ahí te quiero leer allí en Juan capítulo 20, donde nos habla un poquito el día ese después de todo lo que la gente lo lloró, los discípulos estaban consternados, su familia, su madre estaban consternados porque eran muy allegados, esta gente estaba muy ligado íntimamente, emocionalmente. Recuerde que Jesús vivió como nosotros, caminó en la tierra, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo ganas de dormir, se cansó, fue al baño, fue un ser humano, pero era Dios también. Así que dice, el primer día de la semana, María y Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro.
y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, y entró él al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí usted ve toda la connotación que lleva cuando empiezan a crear supuestas conjeturas que se habían robado. Pero si usted sigue leyendo, yo quiero dejarle que usted tenga este relato, que usted mismo lo lea. Si usted lo ha leído, vuélvalo a leer y que el Espíritu Santo traiga una revelación. Dice que ellos fueron a esa mañana siguiente, querían verlo, querían tener ese contacto, pero allí ya no encontraron nada. Y el versículo 20, más adelante, en el 18, dice: fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos nuevas que él había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. En el 17 Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: sube a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en el 16 Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Ramón, ¿y qué quiere decir maestro? Ahí ya Jesús estaba en los ángeles, usted ve un relato más tarde. ¿Y por qué? Le dice: ¿por qué buscas en los muertos al que vive? Jesús pasó todo este proceso que hoy podemos vivir, ver que podemos nosotros como cristianos también pasar nuestro Getsemaní, nuestro lugar pero Él dice que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde, y nos dice que enyugados con Él, o sea que tenemos que enyugarnos con Él. Él ya pasó el sufrimiento, Él pasó el rechazo, Él pasó la soledad, Él pasó el abandono. Nosotros tenemos una enseñanza muy implícita en esto que vivió Jesús, que cada día, como la vida cristiana, nosotros no estamos exentos de esos sufrimientos, de esos momentos de rechazo, de esos momentos de crítica, no estamos exentos, pero uno ya lo vivió. El padre sufrió el abandono de ese hijo, en un momento el hijo sufrió el abandono porque hubo una separación, el pecado nos separa de Dios, y esa separación hubo entre Jesús y el Padre en ese momento, pero hubo un momento tan crucial que Él dijo: consumado es, ya está todo hecho. Hay una obra tremenda en la cruz, beneficios tremendos para nuestras vidas, y quiera Dios que tú lo puedas entender y puedas llevar cada día lo que significa es la cruz, es la renuncia, es el poder renunciar a tu ego, renunciar a tus derechos para que Él siga viviendo en ti y cada día desarrolles una relación más íntima, más profunda con Él. Cristo vive, Cristo reina. Y sobre todas estas cosas que estamos viviendo, el coronavirus un día va a pasar, pero van a venir otras cosas peores, van a seguir pasando cosas peores, pero hay una promesa de vida eterna, y esa promesa fue la que Él vino a establecer, que no habrá más lágrimas ni más llanto, sino que toda lágrima será enjuagada. Y Apocalipsis nos dice: Él nos va a preparar una nueva morada. Estamos en esta tierra, el cometido y el propósito de nuestro amado Señor fue: de tal manera lo amó al mundo. No dijo si lo iban a amar o no lo iban a amar. Él lo amó y se entregó por todos nosotros. Lo que te quiero recordar en este tiempo, que el plan de redención se inició en ese momento de la caída de Adán, pero también para que nosotros hoy pudiéramos entender que Él nos vino a llevar de regreso a casa a través de ese sacrificio. Tenía que haber sangre, tenía que haber una sangre, pero una sangre no contaminada. Tenía que haber un sacrificio, sí, tenía que haber un sacrificio. Y Jesús podía haber elegido otro método, yo me pregunto, pero este fue el método que Dios escogió. Mostrarnos que la vida cristiana es una vida de constante renuncia, de constante sufrimiento, porque sufrís cuando renuncias a tu derecho, porque sufrís cuando te abandonan los que no te entienden, sufrís el rechazo, sufrís, sí, pero Jesús todo esto ya lo pasó y Él nos capacita para poder seguir avanzando. Que Dios te bendiga en esta tarde,
y que pases termines este día con una feliz Pascua y recordando siempre lo que Jesús hizo en tu vida, por tu vida y está haciendo en tu vida. Dios bendiga.